Buenos días, Caterina. Buenos días, Padre Ángelo. Buenos días, Bartolomea. Después de la Santa Misa, las acompañaré a la Casa Gaia. Todo está listo. A propósito, ¿cómo está su anciana tía? No está muy bien, no. Por eso pensaba volver a casa esta noche, para cuidarla. Naturalmente, eso es lo mejor. La caridad, antes que nada, para quienes están cerca. Las tres personas que se encontraron hace casi 2 siglos en este oratorio son Bartolomea Capitanio, Caterina Gerosa y el padre Ángel Bosio. Aquel fue un día verdaderamente importante. En efecto, aquel día comenzó la aventura del Instituto de las Hermanas de la Caridad, sobre todo gracias a la determinación y al entusiasmo de Bartolomea, al hecho de haberse confiado sin rémoras al diseño que Dios le había destinado. El sueño de fundar una comunidad dedicada a la asistencia y a la recuperación de los niños pobres, de personas necesitadas y de enfermos, finalmente se estaba convirtiendo en realidad. Nos encontramos en Lovere, alegre pueblo situado en la orilla norte del lago de Iseo, en la provincia de Bérgamo. En este lugar encantador, encajado como una joya entre el lago y la montaña, se desarrolla nuestra pequeña y grande historia. Esta es la Casa Gaia, conocida más tarde como el Conventino. Actualmente es la casa madre del instituto. Todo comenzó entre estas paredes. En noviembre de 1832, el edificio se encontraba en un estado de notable degradación, incluso debido a un incendio que lo había destruido parcialmente. Pero para Bartolomea y Caterina lo que quedaba de él era más que suficiente para comenzar la obra. He aquí la crónica de aquel día tan especial según el recuerdo de Padre Bosio. Aquí, habiendo puesto la imagen de la Virgen entre 2 candelas encendidas, arrodilladas con la mayor devoción, ofrecieron sus vidas a Dios, consagrándose totalmente a las obras de caridad, al servicio de los pobres, como gustara a Dios de la mejor manera. Y cuando los pocos presentes se hubieron ido, también Caterina se fue a su vieja casa para acudir a su anciana tía enferma, que la estaba esperando. Y así Bartolomea se encontró sola, con un cuadro de la Virgen sumergida en la pobreza. De su casa había traído una cama para ella, 2 mesas y unos bancos para la escuela que habría puesto en marcha dentro de poco. Nada más. Pero la semilla había sido echada, habría brotado y la tierna plantita se habría convertido en un gran árbol que más tarde daría muchos frutos. Las 2 protagonistas de nuestra historia eran seguramente muy diferentes. Antes que nada, por la edad. Caterina tenía 23 años más que Bartolomea. Por el carácter, por la extracción social y también por sus aspiraciones. Desde niña, Bartolomea sentía fuertemente la atracción de dedicar su vida al Señor, deseando ser santa. Es famoso un episodio de su vida que sucedió cuando estaba en la escuela de las Clarisas. Porque llueve y se moja. Niñas, como los demás. ¿queréis hacer un juego? ¡Sí! Bien, poneos a mi alrededor. Valeria, siéntate aquí. Yo sé que todas vosotras queréis al Señor. ¿Pero alguien quiere ser santa antes que las demás? Yo también, yo. Este es el juego. La que tome la pajita más larga, esa
Será la primera en ser santa. ¿Os gusta? Sí. ¿Hacemos una prueba? Sí. Entonces levantaos. Ana. Valeria. Lucía. Giovanna. María. Y Bartolomea. Ah, sí, Bartolomea. Tú eres la más afortunada. Llevando todavía la pajita en la mano, Bartolomea corrió hacia la iglesia y delante de la estatua de la Virgen, rezando con devoción, pronunció estas palabras. Quiero ser santa, una gran santa, y muy pronto santa. Además de una inteligencia viva y diligente, poseía también una innata tendencia a lo que actualmente llamamos el liderazgo. Ella era un punto de referencia constante para sus coetáneas y para las niñas más pequeñas a las que guiaba en el estudio, en la oración y en los juegos. Caterina, en cambio, sobresalía en espíritu práctico y en capacidad organizadora. Cuando era una adolescente, gozaba de la confianza de su tío Ambrogio, que a menudo la llevaba consigo en los diferentes mercados que visitaba como comerciante de pieles. Su habilidad en pasar cuentas la convirtió en una auténtica mujer de negocios. Hoy vamos a Iseo, Caterina. ¿Cuántas pieles debemos entregar al señor Montini? Ahora lo miro, tío. Aquí está. Son 6 pieles. ¿Has fijado ya el precio? Sí, tío. Y acuérdese de que el señor Montini debe pagarle también lo del mes pasado. Era tan precisa que su tío Ambrogio, a pesar de ser ella tan joven, había decidido confiarle la contabilidad de su próspera empresa. La familia Gerosa, gracias al curtido y al comercio de las pieles, se habían convertido en una de las familias más conocidas de Lóvere. Pero como a menudo sucede en las situaciones en que el patrimonio desempeña una parte importante, en su seno había divisiones y tensiones. Al padre de Caterina no lo tenían en gran consideración, y a su madre Giacomina, cuando se quedó viuda, debido a su modo de comportarse fuera de los cánones de la distinguida y acomodada familia Gerosa, la echaron de casa. Caterina y su hermana Rosa, con la muerte en el corazón, tuvieron que asistir impotentes a la evolución de estos dramáticos acontecimientos. Esta tragedia dejó en sus almas heridas imborrables. Bartolomea, aunque no era rica como Caterina, venía de una familia con discretas condiciones económicas, aunque esto no le impedía comprender la situación desesperada de los muchos pobres que llamaban a su puerta. En aquellos años, a causa de una terrible carestía, las condiciones de mucha gente eran dramáticas. En el corazón de la pequeña, impresionado por tanta miseria, comenzó a nacer la voluntad de dedicar su vida a ayudar a los más necesitados. Esta escalera lleva al convento de las Clarisas y justamente por estos peldaños subía Bartolomea cuando, por iniciativa de su madre, que la quería proteger de los peligros, conociendo su índole vivaz y emprendedora, entró interna en las monjas para continuar sus estudios. Bartolomea estuvo 6 años en el Colegio de las Clarisas, durante los cuales creció físicamente, convirtiéndose en una bella joven y sobre todo espiritualmente. En su formación influyó de manera determinante Sor Francesca,
que entre otras cosas le proponía como modelo a imitar a San Luis Gonzaga. Bartolomea no solo escuchaba atentamente la lectura de la vida de San Luis, sino que pedía prestado el libro para volver a leer lo que más le había gustado. Dime, Bartolomea, te veo tan absorbida en la lectura de la vida de San Luis. ¿Qué es lo que te atrae de este libro? La vida de San Luis, Sor Francesca. A través de ella encuentro el método para ser santa. Su madre, que se había dado cuenta de que su hija quería poseer ese libro, un domingo llegó al parlatorio con el libro y se lo regaló. Esto es para ti, Bartolomea. Sé que lo deseas mucho. Oh, gracias, mamá. Es un regalo precioso. Cuando lo hayas leído, ¿me explicarás su vida? Claro que sí. Si supieras cuántas cosas he aprendido. Una vez conseguido el diploma de maestra, llegó el momento de volver a su casa, incluso para ayudar a sus padres en el trabajo de la tienda, que aunque ha cambiado, después de 2 siglos todavía existe. Al final de los años pasados en las Clarisas, Bartolomea escribió en su diario: Verdaderamente es una gran fortuna haber sido educada aquí, donde he aprendido a amar al Señor y he comprendido lo dulce que es seguirlo. De estas sencillas palabras comprendemos cuánto fue profunda la influencia que tuvo en ella la enseñanza de las monjas. Mientras que Bartolomea vivía su despreocupada juventud, Caterina había entrado en la fase de la vida que se define como de la madurez. Su existencia no había sido fácil, sino todo lo contrario. En pocos años, los Gerosa sufrieron una serie de lutos que a pesar suyo la hicieron usufructuaria, con su tía Bartolomea y su hermana Rosa, de una notable herencia. Una vez rechazadas todas las peticiones de matrimonio, podía disponer libremente de su dinero y de su tiempo para todas las obras de misericordia que deseara, como acoger en su casa y dar trabajo a las muchachas solas y expuestas a los peligros de la calle. Así, poco a poco, la señora Caterina se había convertido para la gente en la señora de la caridad. Solo al Cristo crucificado confiaba sus esperanzas y sus muchas preocupaciones por las fatigas relacionadas con las obras de caridad de las que se estaba haciendo cargo. Y entre ellas, también el nuevo compromiso en organizar un oratorio femenino que entonces no existía en Lóvere. El párroco, padre Rusticiano Barboglio, le hizo la propuesta y ella, como siempre, abrió las puertas de su casa. Se trataba de reunir a las muchachas el domingo para rezar juntos, ofreciéndoles también distracciones. Probablemente Caterina y Bartolomea se conocieron en una de estas reuniones. Fue un encuentro que habría cambiado para siempre sus vidas. Bartolomea entró en la órbita de Caterina como un meteoro. La primera era tan tranquila y esquiva cuanto la segunda era volcánica y emprendedora. En efecto, en cuanto pisó el salón de la señora, las cosas cambiaron radicalmente. El informal grupo de muchachas y jovencitas, contentas de estar juntas para ejercitar de una manera mejor su piedad de buenas cristianas, se transformó rápidamente en una asociación mariana, con todos los carismas de la oficialidad, con un propio reglamento y un calendario fijado previamente. Entonces la cita es para el domingo, para concertar juntas las actividades de la fiesta de la Virgen. ¿Estáis de acuerdo? Sí, vale. Caterina no tenía celos en absoluto de aquella joven tan llena de iniciativas. Al contrario, la admiraba por su inteligente iniciativa. De esta manera nació esta extraordinaria connivencia entre Bartolomea, motor de todas las iniciativas, y Caterina, entre bastidores, artífice de su desarrollo.
Estamos en otro de los lugares símbolo de este peregrinaje a los orígenes. Aquí, en el mes de noviembre de 1826, surgió el pequeño hospital al que Bartolomea y Caterina dedicaron muchas energías. El hospital nació en una de las casas de la familia Gerosa y era una herencia que el tío Ambrogio dispuso antes de morir. No era un gran hospital, pero disponía de 10 camas y de la asistencia fija de 2 enfermeras. Además, las visitas médicas estaban aseguradas por el médico de base del pueblo y tenía una encantadora vista sobre el lago que ayudaba a que la estancia de los enfermos fuera serena y decorosa. Para los muchos pobres de Lóvere, extirpados de la suciedad de sus camas y de la tristeza del abandono, aquel pequeño hospital a orillas del lago, todo pulcritud y atenciones, gracias al amor de Caterina, de Bartolomea y de otras amigas, fue una auténtica providencia. También en este caso, Caterina evitó la responsabilidad de dirigir ella misma la estructura. Señora Caterina, creo que le toca a usted asumirse la responsabilidad de dirigir el hospital. Necesitamos una persona estimada y capaz. ¿Quién mejor que usted puede desempeñar ese papel? Padre, no me pida esto. No me siento preparada. Para ser la directora hay que tener calidades que no tengo. De todas maneras, puedo sugerirle un nombre. Y estoy segura de que será la mejor opción. Dígame ese nombre. Y esperemos en la divina providencia. Bartolomea Capitanio. Es valiente, inteligente, rica de iniciativas y de caridad. Ella es la persona justa. Verán que le dará grandes satisfacciones. Así fue como Bartolomea se convirtió en directora y administradora del hospital. La asociación entre las dos amigas continuaba maravillosamente. Bartolomea, con su fuerza, seguía llevando a cabo su actividad de maestra y animadora, y con grupos de muchachas venía a menudo aquí, a Célere, en donde su familia poseía esta alquería. Aquí se entretenían con cantos, bailes y oraciones. Pero aquí Bartolomea venía también a meditar sola para poder escuchar de manera nítida la voz del Señor, que le pedía que creara una congregación para el ejercicio de la caridad. Actualmente la alquería se presenta de manera muy diferente que entonces, pero en el fondo las hermanas han conseguido mantener el sello originario. También ahora este es un lugar de meditación y oración. También ahora se fijan en él sueños y recuerdos. Y el sueño de Bartolomea era dedicar su vida al prójimo, fundando un instituto con auténticas y propias reglas. Estaba convencida de que este era el diseño que Dios había preparado para ella. Durante los ejercicios espirituales a los que cada año se sometía en Célere, esta convicción se le hacía cada vez más nítida. En su diario de los ejercicios, en 1826, escribía: «El objetivo principal de estas meditaciones es la elección del Estado o el establecimiento en él». Yo, después de una buena hora en la que humildemente reflexiono sobre los distintos estados de religión, manifiesto sinceramente, como si frente a Dios estuviese, que el Señor me llama a fundar un instituto cuya finalidad sean las obras de misericordia, y que esto es lo que en el momento de mi muerte estaré contenta de haber abrazado. En 1830 escribía: «He tomado la Santa Comunión con mayor afecto, devoción y calma que ayer». Otra vez, en ella he sentido el impulso de ponerme manos a la obra y de no detenerme nunca hasta que no se realice este instituto tan deseado. Y también he sentido la gran confianza de que pronto pueda realizarse. ¿Y Caterina? ¿Qué parte tenía en el proyecto explícito de Bartolomea? Sabemos que al principio no era entusiasta de las intenciones de su amiga, pero después, confiando plenamente en las calidades de su compañera, decidió seguirla. La labor de convicción había tenido éxito. Tenemos testimonio de ello en una carta de la Capitanio a la Gerosa que termina diciendo: «Ansío ardientemente el momento de estar unida a usted, para trabajar por la gloria de Dios y en beneficio del prójimo. Hacemos todo lo posible para conseguirlo pronto».
No pongamos ningún obstáculo a la obra del Señor. Pongámonos en sus manos y busquemos solo su voluntad y el mayor bien del prójimo. Su afectísima Bartolomea. Después de la ausencia temporal de Caterina debido a la enfermedad de su anciana tía, ambas mujeres se establecieron permanentemente en el conventino. Las jornadas eran de mucho trabajo para las dos. Comenzaban con la misa, después acudían a las huérfanas, la enseñanza, el oratorio, el hospital, además de hacer otras 1000 cosas. Por la noche se reunían alrededor de la luz, inclinadas sobre el manuscrito de las reglas. Al principio Bartolomea había fijado un memorándum de 14 puntos, un proyecto de regla para el naciente instituto conocido actualmente como Cartas de Fundación. Pero considerando que un texto aprobado ya podía ser acogido más fácilmente por las autoridades civiles y religiosas, el padre Bosio, siempre atento a las vicisitudes de la pequeña comunidad, pensó en procurar a Bartolomea las reglas de las hijas de la caridad de Santa Antida Turet, que estaban en Nápoles y en Vercelli. Bartolomea las recibió con entusiasmo y las transcribió integralmente porque su espíritu era muy similar al que la animaba. El padre Angelo Bosio desempeñó seguramente un papel importante en los delicados primeros momentos del nacimiento del instituto, pero también después siguió siendo el importante consejero espiritual de la pequeña comunidad. La primavera de 1833 se anunciaba muy luminosa, y nada podía presagiar el drama que al cabo de poco viviría la pequeña comunidad. Volviendo de una función religiosa, Bartolomea se encontró mal, temblaba a causa de la fiebre. El diagnóstico del médico no dejaba lugar a dudas. Se trataba de tisis. La agonía de Bartolomea fue larga y dolorosa, aunque estuvo confortada por la presencia de muchísimas personas que la querían y veían en ella un ejemplo perfecto de vida cristiana. Su pequeña habitación se llenaba cada día más. Las alumnas, las huerfanitas, las amigas del Óvere venían a oír de sus labios, agrietados por la fiebre, su última enseñanza como la vía para el resto del camino que habrían debido realizar. Mientras tanto, las obras de construcción de la capilla continuaban. Bartolomea, he pensado detener las obras. Así podrás descansar mejor. No, déjalos continuar. Me da alegría pensar que Jesús en la Eucaristía pronto morará en nuestra casa. Deja por lo menos que cierre las persianas. Hasta luego. El padre Angelo, dándose cuenta de su rápido empeoramiento, trabajaba en estilar el capitulado del nuevo instituto. El día 22 de junio, echada en su cama y con mano temblorosa, Bartolomea Capitanio firmaba el primer y único acto jurídico de su instituto. Nos gusta recordar una bella y serena reflexión suya que solía utilizar como dictado para sus alumnas. Nosotras poseemos un tesoro del que a menudo no conocemos su valor, el tiempo. Si lo empleamos bien, puede traernos muchas ventajas al alma y al cuerpo. Qué contentos estaremos al final de la vida si hemos empleado bien todo el tiempo que el buen Dios nos ha dado. Por eso, no nos perdamos ahora en cosas fútiles y vanas. Al final querremos lo que nos hará felices para siempre. El día 26 de julio de 1833, en pleno verano, Bartolomea Capitanio abandonó esta tierra para ser recibida en la gloria del cielo, dejando a su amiga y compañera en el más absoluto desconsuelo. Según la tradición popular, aquí, delante de esta fuente, Caterina, llena de dolor y a punto de volver a su casa,
encontró al padre Bosio. Fue un encuentro decisivo. Después de la muerte de su amiga, que fue el alma y la inspiradora de la obra, Caterina no se sentía a la altura de seguir hacia adelante sola, pero el padre Angelo, conociendo su fe y su capacidad, la tranquilizó. Y así comenzó a acostumbrarse a la idea de que Bartolomea no la había dejado sola. E incluso desde el cielo su ayuda habría podido ser más grande. Tranquilizada con esta certidumbre, venció su miedo y volvió a abrir las puertas del conventino, volviendo a recibir con los brazos abiertos a los hermanos más necesitados. La ayuda divina no tardó en llegar. Unos meses más tarde llegó la aprobación civil del instituto y después de 2 años la comunidad del conventino estaba formada ya por 6 monjas que vestían un hábito todo suyo. Pero a la joven congregación le esperaban otras pruebas. En 1836, de pronto, se presentó en aquella zona una epidemia de cólera. Caterina, dándose cuenta de que esta era la hora de dar prueba de la caridad para la cual se había creado la pequeña comunidad, después de un encuentro de oración dijo a sus 5 compañeras: El Señor se nos presenta bajo la forma de un enfermo de cólera. Si alguna de vosotras desea asistir a estos hermanos, puede seguirme. Pero yo no os obligo. Todas las siguieron y ninguna se enfermó. Desde entonces, la fama de la pequeña comunidad se difundió por los alrededores y más allá. Otros hospitales y escuelas, primero en la región de Lombardía y después en el Trentino, pidieron monjas. Había comenzado el éxodo. El perfume que había encantado Lovere en aquellos primeros decenios del siglo XIX comenzaba a difundirse por todas partes. En el año 1840 llegó la aprobación pontificia. Siguió la profesión religiosa de las primeras monjas. Caterina eligió llamarse Sor Vincenza, da San Vicente de Paúl, del cual podía imitar el espíritu de dedicación total a los últimos, a los rechazados por la sociedad, es decir, a los predilectos del Señor. Sor Vincenza falleció el día 29 de junio de 1847. En este fresco vemos los últimos días de la santa, cuando, sintiendo que llegaba el momento decisivo, quiso hablar con una joven monja enferma de gravedad, prediciéndole que dentro de poco ambas se habrían encontrado en el paraíso. Cuando Sor Vincenza murió, como sucedió cuando murió Bartolomea, la gente de Lovere percibió inmediatamente que una santa los había dejado. Después de la beatificación de Bartolomea, en el año 1926, se pensó en construir un santuario más grande en el que se habría incluido la capilla del siglo XIX. En 1931 se puso la primera piedra y finalmente en 1938 el templo fue bendecido y consagrado. El templo de Lovere, un complejo arquitectónico, escultural y pictórico, se presenta como un canto solemne que exalta al Cristo Rey de las Vírgenes y el valor de la virginidad. Este canto se preanuncia ya en el exterior. Engarzados en el parapeto de la entrada, representados en bronce, los símbolos de los 4 evangelistas. En las paredes de la fachada hay 2 episodios muy significativos del Evangelio. A la derecha, el discurso de la montaña que indica un programa de vida para quien ha sido elegido y ha acogido la invitación a seguir a Jesús. A la izquierda está representada la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ápice de todas las obras de misericordia que las vírgenes consagradas deben realizar por el bien de su prójimo. En el interior explosiona el canto. En un mosaico situado encima de las columnas vemos las vírgenes prudentes y las vírgenes necias de la parábola de Mateos.
En las paredes de las naves laterales, un fresco representa un largo cortejo de 60 vírgenes y mártires que se dirigen hacia el ábside en donde la figura de Cristo las espera para introducirlas en la gran luz del paraíso. El cortejo de las vírgenes va encabezado por las dos santas, Bartolomea y Vincenza. Vemos sus imágenes también en un gran fresco situado encima del órgano, en donde están ilustradas sus obras de misericordia. Sus restos mortales descansan a los lados del altar central en dos urnas de mármol y cristal, como si abrazaran idealmente la Eucaristía. El santuario, en todos sus elementos decorativos, expresa un fuerte espíritu didáctico, como era la costumbre en los primeros tiempos de la Iglesia, cuando el pueblo aprendía las grandes verdades del cristianismo mirando los estupendos y expresivos ciclos pictóricos de las paredes o de las majestuosas vidrieras de las catedrales. Nos habíamos quedado en el año 1938, en la consagración del templo, pero en el año 1950 Lovere estaba de nuevo en fiesta por un hecho todavía más importante. La canonización de las dos santas fue un acontecimiento verdaderamente extraordinario, en el que lo mismo que en muchas otras ocasiones del pasado, participó toda la comunidad. El afecto de su gente se siente incluso actualmente en las muchas maneras con que los lovereses recuerdan a Bartolomea y Vincenza, las calles dedicadas y el cuidado en preservar los testimonios de la época. La presencia de la santa se siente por todas partes. Es emocionante saber que sus restos mortales se han quedado allí como para vigilar con dulzura la casa madre de la congregación y toda la comunidad de Lovere. El cardenal Giovanni Colombo, en ocasión del jubileo de la canonización, se expresó de esta manera: «Esta es la luz a la que abrieron los ojos Bartolomea y Vincenza. Este es el cielo que contemplaron. Este es el aire fresco que respiraron. Su lago, su monte, las calles por las que pasaban humildes y rápidas, con el corazón lleno de inmensas aspiraciones». Estas pocas palabras resumen la pequeña y gran historia que se vivió en este pedazo de tierra que no va más allá de las orillas del lago Iseo y no pasa de los montes inminentes. Es la historia de dos mujeres, diferentes entre ellas, por edad, carácter y aspiraciones, pero unidas por el deseo de amar a Dios sirviendo al prójimo. Y este sueño lo realizaron abrazando al mundo entero, porque la caridad no tiene fronteras y no tendrá nunca final. La antorcha ha pasado de las manos de las fundadoras a las de sus hijas espirituales. Se ha hecho luminosa y ha recorrido otras tierras y otros tiempos, llegando hasta nuestros días, manteniendo siempre como referencia las palabras entusiastas de Bartolomea. Me encanta la caridad que tanto ejercitó Jesús a lo largo de su vida. Y la enseñanza evangélica de Vincenza. El Señor viene a visitarnos en la persona de los pobres. El amor por ellos nos llama. Vamos allá.